derecho, una pequeña definición de lo que son los Big Data, la implicación que tiene en el tema de la protección de los datos personales y en ese campo el marco jurídico europeo, principalmente el Reglamento General de Protección de Datos y digamos cómo se relaciona este reglamento con los Big Data y luego una pequeñísima, un pequeñísimo listado de los documentos europeos recientes que me parece interesante entregarse, por lo menos hacérselo ver. Darío, Decime. perdón que te interrumpa. Decime. Quiero que todos sepan que esta actividad de que se va a grabar, porque la vamos a disponibilizar luego en el canal de YouTube y porque además la embajada italiana que se comunicó con nosotros porque estaba muy interesada en poder disponer de este tema que para ellos es muy importante. Así que simplemente para avisarles que va a ser toda grabada. Perdón por la interrupción. No, gracias, Hugo, necesaria. ¿Y por qué lo de la persona en el mercado? Porque, digamos, de forma quizá clara y banal, el mercado tiene la capacidad de transformar bienes en un tiempo quizá de forma impensada en mercancías, ¿no? O sea, el caso del cuerpo humano es todo emblemático, los trasplantes de órganos. Me gustó hacer este ejemplo porque el primer caso de trasplante documentado, digamos, es un milagro de San Cosme y Damián, del 13 después de Cristo, en que estos dos médicos sostuvieron una pierna enferma, un diácono que dormía, con la pierna sana de un etíope muerto. Digamos, lo divertido, entre comillas, estuvo que la pierna del etíope, por supuesto, era de color negro, así que era evidente el hecho de que estuvo un trasplante, en este caso milagro. Tuvimos que esperar un poco de año para llegar a, digamos, trasplante verdadero, pero bueno, desde el siglo XX el cuerpo se ha convertido, ¿verdad?, como definido acá, un poco fuerte, pero un contenedor de mercancías, ¿no? Y en eso no puedo no citar, no hablar de mi maestro, que agradezco, Hugo, para siempre recordarlo, porque estuvo un placer y un honor trabajar con él durante muchos años. Y este es un ensayo suyo que escribió con el doctor Bolen Garrafa de Brasil, porque él frecuentaba mucho Latinoamérica, Giovanni. Y ese, a pesar que sea un ensayo del 1996, un libro de 1996, sigue siendo enormemente moderno por la visión también que tenía Giovanni. Y nada, claro que, como digo, digamos, los datos son los últimos llegados, ¿no?, en este proceso que hace el mercado de transformación de bienes en hechos, de bienes en mercancías, ¿no?, por la revolución técnico-informática y todo. Y como todos, hay nuevas oportunidades, nuevas necesidades, pero nuevos pedidos y también nuevos riesgos, por supuesto, ¿no? Y los datos tienen esta peculiaridad para mí, o sea, son tan chicos que uno a veces ni se entera de lo importante que son, y a menudo al mismo interesado le parece inútiles, ¿no? O sea, no se percibe su valor y el riesgo de cesión, y ni se percibe a menudo que lo estoy entregando, ¿no? Yo digo, ¿a quién le interesa que soy hincha del Napoli, no? Seguro a mi club. Pero también a un montón de empresas que están conectadas con el fútbol, directamente e indirectamente, ¿no? ¿A quién le interesa que viajo mucho a Uruguay? Seguro a las compañías aéreas para venderme el pasaje más barato, ojalá, pero también a otras compañías, muchos otros intereses, por ejemplo, a compañías de seguro de viaje, ¿no?, que quieren venderme seguro de viaje, lo mejor para estar seguro cuando viajo por el COVID. Pero sobre todo, ¿quién puede ser interesado a las dos informaciones juntas, ¿no? Me vino a la cabeza, por ejemplo, la televisión de Uruguay, que quiere venderme los partidos del Napoli acá, cuando esté acá, ¿no? O sea, una de las peculiaridades de los datos son eso, que son útiles en sí mismos y también por sus conexiones, que son infinitas, o sea, un número importante y también imprevisible por el usuario mismo, por el interesado mismo. Eso para mí son una de las peculiaridades más importantes de tener en cuenta en la lógica de la protección de los datos mismos. ¿Qué puede hacer el derecho? ¿No? Y muy a menudo son definidos, ¿no?, como el petróleo del siglo XXI, ¿no? Y así que como el petróleo está gestionado por la OPEC, que no es muy bueno, tenemos que gestionarlo mejor, ¿no? O sea, tenemos que
digamos, controlar los refinadores en este caso. Y por esa razón, desde ahora años importantes, la protección de los datos se ha convertido en un derecho fundamental de la persona, ¿no? Esa es una fuerte garantía para todos nosotros. ¿Qué hay que defender? Todos los datos que pertenecen a una persona. Eso es el qué. ¿Quién? Todo, o sea, todo el concepto de persona real, virtual e imaginaria. O sea, también el seudónimo es algo que hay que proteger porque pertenece a la libre construcción y al desarrollo de la personalidad humana. ¿Cómo hay que defenderla? ¿No? En eso, digamos, podríamos hablar mucho, pero la idea básica es que es imposible, inútil vetar la circulación. Los datos no son míos y no puedo protegerlo como se hizo en 1600 con la propiedad privada, ¿no? Que pongo muros y está protegido, no, porque circulan. Así que lo que puedo hacer es que tengo que encontrar una regulación, no que simplemente vete, perdón, la circulación de los datos, ma que gestione la posibilidad, los datos mismos. También porque otro concepto, otra peculiaridad de los datos en la sociedad de la información es que los datos, una vez que están entregados a la red, se quedan para siempre, así que hay una pérdida de control por parte del interesado. El derecho puede ser mucho para hacer esta protección, pero no lo puede todo. Mucho, y eso muchas leyes lo prevén directamente, lo puede hacer la educación sobre la ética informática y sobre la conciencia de los riesgos por parte de los interesados. Así que el derecho, como a menudo es, y como en este caso, como la bioética siempre, necesariamente tiene que trabajar juntos con otras disciplinas, digamos, que la educación primaria. Bueno, dicho que la protección de los datos personales se ha vuelto a ser un derecho fundamental de la persona, ¿es suficiente eso para estar garantizado? Seguro no, ¿no? Me vino a la cabeza un ejemplo, ¿no? De estos meses de la pandemia de COVID. La salud versus privacidad. O sea, mucho, la escuché muchas veces en Italia, no sé acá, que pasó igual, de médicos, políticos, intelectuales, que digan, no, en este momento la privacidad es un lujo, tenemos que darle un valor extremo a la salud, y así que la privacidad no tiene ningún derecho a existir. ¿No? Así que como si fuera una banalización de los derechos. La verdad, para un jurista es un normal, usual balanceo de los derechos de igual rango, ¿no? Es normal que haya la necesidad a veces de encontrar un equilibrio entre dos derechos de igual rango, de igual poder, de igual supremacía, que hay que, como se puede decir, corroborar con la realidad de los hechos, ¿no? Luego hay varias interpretaciones sobre el tema, una de las gran calidades del derecho es que su capacidad de adaptarse al contexto, ¿no? Su resiliencia, y ese es un poco el tema que vamos a tratar. Así que no es que desaparezca la privacidad por un bien superior, no desaparece la privacidad en sí mismo, sino puede ser limitada la privacidad, así como todas las libertades, en caso que sea proporcionadas a la necesidad específica. Nosotros en Italia, como ustedes saben, estuvimos casi 3 meses cerrados en casa, así que la libertad más grande, quizá, la libertad de moverse, fue limitada enormemente, pero estaba bien justificado por las razones de interés público, de interés colectivo de la salud. Pero bueno, eso. Bueno, ¿qué son los Big Data? Bibliografía infinita, o sea, no puedo decir lo que son, y lo que me pareció interesante es decir que son esta cantidad masiva de origen muy diverso, que es relativa a una misma persona, un número extenso de ella, y sobre todo son la tecnología que permiten utilizar esos números. Yo hice los números, estos números no los sabía, no los conocía cuando empecé a trabajar estas láminas, y estos son el volumen de datos producido en el mundo. O sea, ni conocía los zettabytes, y eso es un 1 con un montón de ceros a su derecha. Así que hablamos de eso, y hablamos en un mundo en que a cada segundo se producen una cantidad de datos inútil hacer números. Eso más o menos somos conscientes de la cantidad de números que se produce, menos quizás somos conscientes de los riesgos, por lo menos no toda la población, digamos. Claro,
me gustó añadir este párrafo, que no todos los macrodatos, no todos los big data afectan a datos personales, ¿no? Así que hay macrodatos que pueden circular tranquilamente. El meteo, el tiempo atmosférico, es un dato que no pertenece a la persona y puede circular tranquilamente, no tiene la misma protección de un dato que es relacionado a una persona. Pero bueno, eso es importante tenerlo en cuenta, aunque no pertenece a esa charla. El objetivo del tratamiento de estos Big Data es obtener ciertas utilidades. La primera, por supuesto, es para el interesado, porque yo puedo estar interesado al hecho de saber cuánta gente se encuentra en la ruta para ir a Buenos Aires o a Carrasco o en otro lado del planeta, con el recorrido más sencillo y con menos tráfico. Así que eso me ayuda a los Big Data de Google y no solo de Google. Así que una utilidad práctica para todos, ¿no? Así que eso también es el éxito que tienen los Big Data. Pero aún más para las empresas. Falta una S acá, perdonen. Las empresas que quieren conocer el comportamiento de los clientes, predecir tendencias, descubrir variables, y que puede ser lícito y legítimo. El problema es cómo hacerlo con principios que vamos a ver más adelante. Así que, ¿cómo influyen los Big Data con la protección de los datos personales? Como dije, Big Data son una gran oportunidad. Yo acá también me gusta hacer un ejemplo de lo que para mí quizás es el primo caso de utilización de Big Data, aunque era Big Data sencillo, que fue utilizado por este médico inglés que es John Snow, que descubrió el modo de transmisión del cólera, porque había un brote de cólera en Londres, impresionante, con una cantidad de muertos impresionante, y no se sabía nada del modo de transmisión de esta enfermedad. Y ese señor estudió y notó que la mayoría de los fallecidos estaban en un preciso punto de Londres, punto en Golden Square, notó que la mayoría de los fallecidos estaban al lado de una bomba de agua. ¿Cómo hizo? Tomó un mapa de Londres y puso arriba del mapa de Londres el mapa de los fallecidos. Y así que notó dónde está este cuadrito, este marco rojo, la bomba de agua, y notó que todos los negritos que vienen acá son número de muertos, y notó que la mayoría de la gente estaba ahí al lado. Así que el utilizo de esos dos datos, el mapa, la calle de Londres y los datos de residencia de los muertos permitió de crear sustancialmente la epidemiología moderna, ¿no? Así que la oportunidad de los Big Data es enorme. Oportunidad y riesgo, como también dije antes. Y así me gusta citar a Spiderman, pero Spiderman decía eso, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero eso no son todos Ben Parker. La verdad es que un gran poder conlleva grandes riesgos, ¿no? El riesgo de la burocracia lo tenemos bien evidente, pero si pensamos a la utilización de Big Data en las elecciones políticas, en la influencia que tuvieron en las elecciones políticas de Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, es importante entender los riesgos para tomar herramientas, instrumentos y manera de evitar, si no evitar, bajar lo más posible esos riesgos, ¿no? Porque el mercado no regula, el mercado a menudo se aplica la ley del más fuerte, ¿no? Sí, sobre todo en este caso, donde hay una simetría evidentísima de posición e información entre las personas implicadas, porque claro, el usuario y los operadores tienen conocimiento técnico, práctico completamente distinto. Así que las herramientas jurídicas tradicionales, como por ejemplo el consentimiento informado, no tiene, sino ningún valor, tiene que ser compensado, tiene que encontrar otro contrapeso. No es suficiente, por lo menos, solo a evitar esos riesgos enormes de la utilización mala de los Big Data. Y así que hay que ver, hay que encontrar, hay que ver si ya están nuevas herramientas que pongan límites a esos grupos de poderes. Porque el cambio que hace el Big Data, o sea, el impacto que tienen los Big Data en los datos es impresionante, porque cambian ideas jurídicas y ideas de hecho que ya estaban bastante
hechas, me excusen la repetición. A través de los Big Data se puede reidentificar una persona que haya entregado datos. O sea que a pesar que precedentemente hayan sido los datos referidos a este interesado, hayan sido anonimizados, la posibilidad que la máquina tiene de aprender puede hacer que yo sé que esta persona no es X, sino es Darío, ¿no? También la toma de decisiones puede ser basada exclusivamente en procesos de automatización o en perfilación y anulando completamente la iniciativa y la independencia decisional. Me encontré sobre Netflix, todos sabemos, ¿no? Pero me encontré con un artículo muy interesante, una cosa que no conocía, el hecho que Netflix está desarrollando la posibilidad que las películas tengan finales distintos. Y la plataforma misma va a elegir el final de una película en relación a los gustos del usuario, de la persona que está viendo la película. Esto, para mí, que soy un amante de la cinematografía mundial, me mata, porque nada que ver con el arte, la filosofía del autor, sino con los pedidos de los usuarios, ¿no? Que me impresiona mucho, pero eso ya existe esta posibilidad, bastante fácil, como ustedes pueden imaginar. Y luego, no, last but not least, como dicen los ingleses, hay un riesgo de decisiones discriminatorias, basadas sobre clasificaciones de grupo o subgrupo. Esos son solo 3 de los riesgos, digamos, que hacen causado por el cambio de paradigma que hacen los Big Data. Yo no sé si esta frase para ustedes es exagerada, me gustaría escuchar vuestra opinión, pero para mí, en este campo, en este tema, se juega uno de los temas más importantes de la defensa de derechos y libertades del siglo XXI y más. Y sobre todo, o consecuentemente, el dibujo del mismo modelo de sociedad que vamos a construir, ¿no? La sociedad de los deseos, se decía una vez, aún más, de los deseos construidos por máquinas, ¿no? Si queremos exagerar la visión. Pero yo creo que sea un reto importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque, claro, novedad, desafío de los Big Data. Así que tenemos que plantearnos un marco jurídico adecuado. Y esa es la razón por qué con Hugo se pensó de mirar a la regulación europea, no porque sea la regulación mejor del mundo, para nada, sino porque es relativamente reciente y tiene también un enfoque de discusión importante. Me gustaría también hablar con ustedes. Claro, la legislación en todos los campos tiene riesgo de obsolescencia. En el campo de la técnica, de la bioética, ni hablar, tiene problemas de la obsolescencia precoz. Así que no solo hay que ver si las normas que existen son útiles, sino que son adecuadas al mismo tiempo de que se van a aplicar. Hay varias técnicas legislativas para resolver este problema de la obsolescencia de las leyes. Una que siempre me gustó, que se utilizó mucho en Estados Unidos, es la llamada Sunset Law, o sea, una cláusula que establece que la ley dejará de producir efectos a partir de una fecha determinada, ¿no? A menos que no se adopte en la ley. Eso empuja los parlamentos a legislar de forma adecuada. La normativa europea, el reglamento europeo no tiene una cláusula como esa, pero tiene una cláusula que más o menos intenta actualizar o poner al día la ley europea sobre protección de datos. Vamos a ver qué pasa. El marco jurídico europeo. Bueno, digamos que la primera cosa es la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ¿no? El artículo 8, que es como la constitución de la Unión Europea, ¿no? Entre los derechos habla del derecho de toda la persona a la protección de los datos. Habla del trato que puede ser leal, con fines concretos, consentimiento, en virtud de otro fundamento legítimo y todo eso, y sobre todo que sea sujeto al control de una autoridad independiente. Esos, digamos, son los 3 principios que están puestos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya es
es algo importante, ¿no? Prever la protección de datos como derecho fundamental, que es lo mismo que está en la Constitución uruguaya, por lo que vi y estudié en estos días, por lo que sé yo, por lo que conozco yo. Luego, otros documentos que me interesaba listar con ustedes, elencar, es la directiva sobre comunicación electrónica, 2002, bastante vieja, pero sigue bastante vieja en relación al tema, pero bueno, bastante actual y sigue vigente. Y luego hay la ley que vamos a estudiar hoy más profundamente, que es la ley del Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o GDPR, en relación a si se usa la sigla en español o en italiano, que es lo mismo, o en inglés, y vamos un poco a estudiarla mejor. Una cosa de fuente del derecho europeo, digamos, las dos fuentes del derecho europeo son la directiva y el reglamento. La diferencia básica es el hecho que la directiva por el Parlamento Europeo no es directamente aplicable en los Estados miembros. O sea, necesita una norma de cada Estado que la haga como ley estatal. Así es importante, pero necesita un pasaje parlamentario nacional. El reglamento no. El reglamento es directamente aplicable en todos los estados. Así que ya con eso se entiende el hecho que es más fuerte el reglamento. Luego vemos también un tema sobre el reglamento mismo. Hay un reglamento relativamente reciente, 2018, que regula la libre circulación de datos no personales. Hay un reglamento 2019 sobre la ciberseguridad y una directiva, perdón, del 2019 sobre los datos abiertos, la bueno, de la formación del sector público. Eso, digamos, el marco. La ley madre, la ley que es para nosotros, que nos ocupamos de datos en general, de datos personales, es esa, es el reglamento general. Es una evolución de la directiva anterior era la directiva del 95, imagínense, directiva, así no directamente aplicable, 95. Ahora tenemos un reglamento directamente aplicable 2016. Una peculiaridad que tiene este reglamento, como mucho, la verdad, es que entró en vigor en el 2016, pero se aplicó a partir del 2018. Esta obligatoriedad retrasada tiene varias razones, básicamente para permitir a los Estados miembros de adecuar la normativa interna y sobre todo, visto que esta ley, este reglamento impone justamente muchas reglas y muchos límites también a las empresas, también para que las empresas tuvieran suficiente tiempo de adaptación a la legislación europea. Velozmente, no quiero aburrirle más que de lo que estoy haciendo, digamos, un cuadro general del reglamento, porque luego me gustaría también, si no esta vez, otra vez, como dijo Hugo, a profundizar los artículos del Reglamento General de Protección de Datos. Está como todo el reglamento europeo, está dividido en dos partes. La primera parte, que son los considerandos, que son 173. A menudo se escapa de esos considerandos, se va directamente a la parte dispositiva. Cuando no, es muy importante leerlos, básicamente para los operadores jurídicos a la hora de interpretar y aplicar los preceptos. Pero también a menudo te dan la información de cómo se llegó a esta parte dispositiva. Y así te da la idea de las discusiones que hubieron para llegar a esta ley. La segunda parte, una parte dispositiva, que está con 99 artículos y 11 capítulos, son estos. No lo vamos a leer todo, sería imposible y aburridísimo, pero digamos los principios del capítulo 2, los derechos del interesado, el capítulo 3, el responsable del tratamiento, que vamos también a hablar, la transferencia de datos a personas de terceros países, la creación o el fortalecimiento de las autoridades de control independiente, cooperación y coherencia, y las sanciones, que es un tema muy importante que vamos a tratar en una lámina ahora mismo, luego disposiciones específicas, actos delegados y disposiciones finales. Esa es un poco la estructura. Lo que a mí me gustaba ilustrar con ustedes son las novedades regulatorias de este reglamento en relación a las leyes, a la directiva
precedente. Una de las cosas de la innovación que hizo este reglamento es la mayor confianza. Refuerza los derechos del interesado, de los ciudadanos, y crea nuevos derechos, porque el derecho al acceso, el derecho a la rectificación ya estaban antes, bien en la directiva europea, bien en las leyes de los estados nacionales, pero no había el derecho de olvido explícito, que es muy interesante como concepto, así como de oposición al tratamiento de datos, así como el derecho a ser informado de las violaciones de los datos, que parece banal, pero antes no estaba, así que interesante eso. También hay una mejor gobernanza de los datos por parte del interesado, porque antes había más o menos muchas veces la posibilidad de reconocer un consentimiento tácito. En este caso la ley habla de una manifestación inequívoca o clara acción afirmativa, así que no existe más el consentimiento tácito, sino el consentimiento explícito, nada más que eso. Hay normas específicas para niños, que también es interesante porque todos los datos que se refieren a menores de 16 años, o en unos casos inferior a 13, tiene que ser autorizado por un tutor, por un padre, madre. Y el último punto de la lámina, que parece una disposición así puesta allí acaso, no es porque el responsable del tratamiento, que es una figura cardine de este reglamento, aún más que antes, dice, hará esfuerzo razonable para averiguar en tales casos el consentimiento fue dado autorizado por el titular. O sea, no es una norma que no es aplicable. El reglamento intenta poner norma aplicable concretamente. Hay todo un tema, como también dije antes, sobre la decisión automatizada y la elaboración de perfiles. Y acá hay una obligación de informar al interesado cuando una decisión haya sido tomada con procesos automatizados. Y así que dar también al interesado el derecho a que una persona revise, una persona física, una persona humana, revise la decisión automatizada y también la posibilidad de impugnarla. El clásico ejemplo que se hace es un banco que atomiza la decisión de conceder un préstamo, ¿no? Así que en el caso de que el banco haga tome esta decisión con un algoritmo, tiene que informar al interesado, y el interesado puede decir, no, yo no quiero que me evalúe un algoritmo, sino una persona humana, que afortunadamente aún es distinto de un algoritmo. También fomenta la transparencia, ¿no? Todo este pop-up que todos vimos, que a veces nos molesta, a menudo ni lo leemos, la verdad, la mayoría de la gente ni lo lee, pero bueno, te da la oportunidad de decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Estoy haciendo algo que implica que alguien más use mis datos, ¿no? Así que las entidades tienen la obligación también de publicar políticas de protección de datos, transparente y de fácil acceso. Y esto es una herramienta obligatoria que en alguna manera intenta por lo menos dar conciencia al interesado que se hará algo con sus datos. Una novedad importante de esta ley que tiene una implicación con los Big Data, evidentemente, porque es la mayor seguridad prevista y previsible, la llamé yo, porque se habla de una obligación de garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, y esto más o menos era lo que estaba también antes. Pero también están obligados los operadores a hacer una evaluación de impacto. O sea, tiene que hacer antes del tratamiento una evaluación del impacto de las operaciones del tratamiento. Eso implica que no puedo decir, bueno, no me lo imaginaba esta cosa que pasó. No, tiene que imaginártela, tiene que poner en marcha toda la medida para que no pase eso, ¿no? Eso es interesante. En eso las figuras claves son estas que también nombré antes, que son el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento, que también había antes en las legislaciones nacionales, pero digamos son aún más responsables de sus actividades. El reglamento, y no tenemos tiempo ahora de hacerlo, especifica todas las funciones, las reglas, los principios que tiene que aplicar esas dos figuras. Luego hay también una tercera que es el delegado, pero bueno, en esta fase no pensé fuera importante ir tan profundo en el análisis.
Otra differenza importante che ha un impatto e che tiene un impatto en los big data evidente es, en primer lugar, que toda Unión Europea tendrá la misma reglamentación. Y eso también es una revolución, ¿no? Porque antes había una directiva europea con los estados nacionales que podían de alguna forma poner especificidades distintas. En este acto es un carácter de aplicación directa que se aplica a todos los Estados miembros. Pero también el reglamento crea un ámbito territorial extendido, porque estas normas se aplicarán también a todas las empresas extra UE que desarrollen actividades con ciudadanos de la UE. O sea, el ejemplo que puse es que un hotel de Montevideo que reciba reservas por mí, que soy italiano, deberá tratar la información que me pertenezca según la normativa. Así que es como si fuera una internacionalización de la protección de datos, que es interesante porque crea como un marco jurídico global, quizá un poco engreído por un lado, quizá un poco, digamos, de discusión global. También eso, para tutelar a los ciudadanos europeos, pone todo una regla sobre la transferencia de los datos fuera de la Unión Europea. Y eso se puede transferir solo si se garantiza en distintas formas, digamos que lo voy a decir ahora, un nivel adecuado de protección. Esa también es una protección importante porque eso implica que también las empresas fuera de la Unión Europea tienen que adaptarse a la regulación europea si quiere tratar datos de europeos. Otra novedad que tiene una implicación muy importante en el tema de nuestra charla es la protección de datos desde el diseño. Este también parecido, digamos, a la evaluación del impacto de que hablé antes. O sea, el analista de macrodatos, o sea, el analista, o sea, lo que está construyendo una herramienta, tiene que emplear medidas técnicas y organizativas ya en la primera fase de diseños de la operación de tratamiento. O sea, que tiene que tener en cuenta el problema del tratamiento de datos sin dar la planificación de lo que está haciendo. Esto también es una obligación bastante importante y con implicaciones importantes desde el punto de vista también de jurídica, de sanciones, como vamos a ver más adelante. Y también otro principio conectado con eso es la protección de datos por defecto. O sea, tengo que, yo que soy un analista de datos, una empresa, una organización, tengo que garantizar que los datos personales que voy a tratar serán lo que tengan menos impacto posible en la protección de la intimidad. Eso por defecto, o sea, no puedo pedir más de lo que sea necesario base para mis aplicaciones. Otra novedad es garantizar la posibilidad también a las pequeñas empresas, nuevas empresas, de entrar en este mercado. Es un mercado de titanes, de gigantes, y la reglamentación europea puso una regla con el objetivo de permitir también a nuevas empresas de entrar en el mercado. Eso también es una forma de hacer que el mercado sea abierto y siendo abierto más libre, ¿no? Esta es la idea de fondo. Otra novedad importantísima, porque a pesar que yo digo siempre que con las sanciones no se crea el derecho se crea con el derecho mismo, las sanciones es algo más que el derecho, pero a veces es útil. En este caso puede ser un tema, digamos, para que las empresas se den cuenta del hecho que se hagan algo que no está muy bien, tienen unas multas importantes. Ya Google tuvo tres multas muy importantes con la aplicación de esta ley. Las multas son muy elevadas. Hay la menos grave que sanciona hasta el 2% del volumen de facturación anual, la más grave que llega hasta el 4%. Y si hablamos de gigantes de empresas, imagínense que hablamos de un importante porcentaje de la facturación anual. La ley, justamente, el reglamento pone también la posibilidad de un apercibimiento por sanciones, por infracciones mínimas. O sea, me vi un poco de jurisprudencia
y la verdad de jurisprudencia, la verdad, son verdad medidas excepcionales. Pero existen eso también, que me parece también la posibilidad de tener una elasticidad importante para permitir a las empresas decir, bueno, hice eso, no tuve que hacerlo, no lo hago más, ¿no? Que también es un modelo educativo de la norma y no simplemente sancionatorio. Todavía por terminar, me parecía interesante darle una idea sobre las instituciones europeas para la protección de los datos. Ya había las autoridades nacionales en cada país, en cada Estado miembro. Hay, pero ahora, un organismo de rango UE, que es el Consejo Europeo de Protección de Datos, y luego hay también un Supervisor Europeo de Protección de Datos. Esos dos organismos son distintos, son nuevos, y así que son interesantes también para la aplicación de nuestro campo. El reglamento de los Big Data, ya lo nombré muchas veces. Las novedades que puse son novedades que puse sobre todo con la lente, poniéndome la lente de los Big Data mismo, ¿no? Esta es el comisario europeo que habla de la reforma de protección de datos como un factor impulsor de los servicios de macrodatos en Unión Europea. Es un poco, digamos, pletórica y retórica como afirmación, pero bueno, eso es lo que piensa el comisario. La verdad que leyéndola con los ojos de los Big Data, me parece que el reglamento sea una herramienta útil, un marco jurídico importante con unos límites. Límites que se van a estudiar usando el reglamento y conociéndolo. Pero digamos, creo que sea un primer punto de tutela de los interesados en los Big Data. Aunque el término Big Data no está utilizado nunca dentro del reglamento. Esto me llamó la atención, pero indirectamente está detrás de muchas letras que leí. El artículo 97 pone una cláusula que no es parecida a las Sunset Rules que nombré antes, pero es interesante. Eso pasa a menudo en los reglamentos europeos. O sea, un informe es obligatorio que tiene que hacer la Comisión Europea sobre la evaluación y la revisión del presente reglamento, y la Comisión puede hacer propuestas oportunas para modificar el presente reglamento. Así que es una forma de actualizar, de poner al día reglas que están definidas y ya hechas. Digamos, eso me pareció muy interesante. Con eso termino. Eso son los tres enlaces que los dejo. Yo imagino que Hugo le enviará estas láminas que tengo el placer de compartir con ustedes. Y los primeros dos enlaces son las normas, todas las normas de la Unión Europea sobre protección de datos. Me parece también interesante citar, hablarle de esta comunicación que no tiene un valor legal, pero es un estudio bastante profundo sobre, y reciente, porque de febrero de este año, sobre una estrategia europea de datos. Tiene un enfoque muy económico, para mí demasiado. Cioè el enfoque muy empresa, pero dentro hay algo interesante para ver dónde quiere ir Europa en los próximos años. Y luego, el último documento es lo que le hablé antes, que es la comunicación de la Comisión sobre la aplicación del reglamento. Es interesante porque no es un documento banalmente bueno con la ley, o sea, también dice cosas negativas contra la ley, así es interesante, es bastante libre, así que eso también es otro documento bastante interesante para leer. Ese soy yo, esos son mis contactos, hablé un poquito más de lo esperado, pero espero que haya sido interesante, no aburrido, y que ahora hayan preguntas y discusiones para hablar. Yo tengo un par de preguntas. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ahí va, vamos a organizarnos porque por el chat no me escribió nadie. ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Quién dijo? Porque por las... Ahí No. va. Primero que todo, Dario, muy buena la charla. Ahora, Manuel. 1,5 millones de preguntas, voy a hacer un par nomás. Hablaste mucho de datos, Big Data, y hiciste el paragón, no sé si es la palabra correcta, paragón en castellano, pero comparación entre la propiedad privada y los datos.
Yo creo que esa comparación se queda un poco corta porque aún la ausencia de un dato me transmite información sobre un individuo. ¿Cómo se ponen, cómo atacan el problema desde el punto de vista jurídico? O sea, que la ausencia de un dato es también información. Esa es mi primera pregunta. Segunda pregunta. Yo recuerdo hace un tiempito de haber leído un paper de IBM que decía que ellos tenían muchos problemas en hacer adoptar una tecnología basada en inteligencia artificial, entonces en Big Data, para hacer triage y diagnóstico por imágenes. O sea, a pesar de la performance que era muy superior al estado actual de los seres humanos, o sea, la gente no acepta todavía ser pues, diagnosticada por algoritmos. Entonces, en ese caso es como yo estoy rechazando una ayuda que me puede salvar la vida. ¿Quién, en ese caso, quién tiene que tener la precedencia? ¿El derecho del ser humano o el derecho a ayudarlo? Y voy con el último, así no lo aburro más, y me toca más de cerca porque yo hago modelo de detección de fraude en Mercado Libre. Y nosotros, para hacer bien nuestro trabajo y para ayudarlo al usuario, sí necesitamos saber quién es que está haciendo la transacción, aun que la persona no quiera, porque es en su directo interés. Entonces, en ese caso también, ¿quién tiene la precedencia? ¿El usuario que no quiere saber qué está haciendo o nosotros en ayudarlos? Muchas gracias. Muy interesante, Manuel, muy interesante. No, sobre el primer punto, la propiedad privada no se puede aplicar, o sea, estuve quizá poco claro, o sea, es un estudio jurídico que no se puede utilizar en caso de los datos, para nada, o sea, por supuesto. Así que no tiene sentido, también, también por lo que decís vos, o sea, el hecho de que también la ausencia de datos puede ser una información, así que aún más, no me lo había pensado este hecho, aún más la propiedad intelectual, la propiedad privada no es un estudio jurídico utilizable, ¿no? Se pensó al principio eso, pero ahora no es un problema de propiedad de datos, sino de tutelar y proteger la circulación de los datos, que es otra cosa distinta, ¿no? Pues interesante lo que dijiste. Sobre salud y privacidad, mundo, o sea, tenemos Horacio acá, ¿no? Que podemos hablar con él y de él con mucho. Digamos que sobre el tema que pusiste en marcha, el tema de la posibilidad que un algoritmo elija la diagnosi, o sobre todo no la diagnosi, ¿cómo se dice? El procedimiento de cura para el singolo paciente, para mí es aplicable lo que prevé, en el caso de Europa, es aplicable lo que dice Europea, o sea, el hecho de que tengo que decir al paciente, se aplicó eso, se tomó este cóctel de fármacos porque me lo dijo un algoritmo. En este caso, yo, si soy ciudadano europeo y se aplica el Reglamento General de Datos, tengo que ser consciente de eso y puedo decir que no, que quiero que la decisión sobre mi relación clínica venga hecha por una persona física, una persona humana. Y eso pertenece con la autonomía de la decisión. Así que también no solo te digo que eso se haría en Europa, pero también estoy de acuerdo por lo que cuento yo. Digamos, ¿no? O sea, así que por lo menos la ley no dice que no tiene que hacerlo. La ley dice tiene que decirte que está tomando esa decisión por algoritmos. Así que es distinto. Así que me parece una forma de dejar la autonomía, que es un concepto básico y fundamental en derecho, en todos los campos, la autonomía de decir sí o no. Eso así que no es un no. El último tema también muy interesante, esto me gustaría estudiarlo mejor, pero yo creo que cuando Mercado Libre, cuando me escribo Mercado Libre, yo doy un consentimiento. Y seguramente en este consentimiento estará prevista esta cosa, ¿no?
que autorizo Mercado Libre a utilizar todos los datos necesarios para ese fin, porque uno de los principios que nos vimos por tiempo que prevé el reglamento, más o menos lo prevé en todos los reglamentos internacionales, es el hecho que el tratamiento sea lícito y por un interés lícito. Y qué más el interés lícito de tutelarme, ¿no? Así que en este caso no hay ninguna duda que está permitido. Seguramente, repito, porque está escrito en letra chica, digamos, en la autorización que voy a entregar a Mercado Libre cuando me escribo, y en segundo lugar porque también en este caso se aplica una norma general, a pesar que el consentimiento es necesario, sobre el hecho que el consentimiento te lo doy porque me estás tutelando. Espero que te contesté a todos. Muchas gracias, súper claro. Gracias, Emanuele. Ahora levantó la mano la doctora Delia Sánchez, después Horacio Botti, y después leemos las preguntas que hay en el chat. Bien. Hola, antes que nada, hola y muchas gracias por estar haciendo esto junto con la Unidad Académica de Bioética. Con Así mucho que, gusto. muchas gracias. Tenía una es una pregunta y otra es pedirte que hagas comentarios. Uno es la pregunta sobre extraterritorialidad de la norma, ¿no? Si tú, italiano, vas a viajar a Nueva York y te compras un pasaje en American Airlines, y American está regida por la norma de Estados Unidos y entrega a Dios y al diablo todos tus datos, ¿cómo hacer la norma europea para aplicarse allí? Y esa es la primera. Y la otra, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo el reglamento, que hubo bastante movimiento de los científicos, de la gente que hace biomedicina y eso, tratando de asegurar que fuera más permisiva la circulación de datos para investigación biomédica. En una de esas podrías contar un poquito de eso y qué tanto se flexibilizó por ese motivo. Bien, sobre la extraterritorialidad sería muy lindo estudiar la jurisprudencia, ¿no? Porque como todos sabemos, las leyes están hechas por lo que escribe el legislador, pero sobre todo por lo que deciden los jueces, digamos. Los jueces en el sentido común también. Pero básicamente sí, o sea, American Airlines está obligado a utilizar mis datos con los mismos criterios de seguridad y con los mismos conceptos que prevé el reglamento. Así que podré tener los mismos derechos de acceso. Por la compañía aérea esto es bastante sencillo, porque cuando me compro un pasaje soy obligado a decirle mi nacionalidad, ¿no? Siendo italiano, soy europeo, siendo europeo tengo este reglamento. Así que vamos a ver, sería interesante el tema, desarrollarlo, Delia, para ver las aplicaciones, aunque es bastante reciente la norma. Sobre salud y datos, en Europa funcionan las lobbies. Y las lobbies son reglamentadas, o sea, no sé acá en Uruguay. En Italia la palabra lobby es peor que, no sé, que ladrón. ¿No? En Europa no. Aunque a veces se portan como ladrones, pero la lobby tiene un rol importante y fundamental para ayudar al legislador a escribir una buena ley. Así que seguro la lobby de la salud, en sentido ancho, haya intervenido en este campo. No sé, pero no sé contestarte sobre cómo concretamente influyó en la toma de decisión del legislador europeo. Esto no lo sé. Pero seguro hemos tenido influencia y justamente hemos sentido influencia en esta ley. Pero no, perdóname, no sé decirte más de lo que estoy diciéndote. Bárbara, muchas gracias. A ti, Delia. Bien, en realidad una del chat, una de las preguntas de Victoria de la Aventura, también iba en el mismo sentido que ese, que preguntaba, la dejo grabada para que quede grabada en la grabación que estamos haciendo, sobre el concepto de la internacionalización de la protección, y le quedó la duda de si la protección sigue a las personas de nacionalidad europea, independientemente del país en el cual se encuentran, o sigue a las empresas extranjeras que operan con datos y países de la Unión Europea. Creo que quedó contestada, así que vamos a la siguiente. Sí. Pero eso es bueno profundizarla, porque es un tema que, estando ahora en Uruguay,
es un tema que hay una implicación, que tiene una implicación concreta fuera de la Unión Europea. ¿Sí? Podemos también pensar, Hugo, de hacer una profundización específica sobre este tema, ¿no? Bien. Seguís, Francia, perdón. Horacio Botti. Horacio. Hola, gracias. Yo quería hacer una pregunta nada más, agradecerte, Dario, por presentar esto y en mi caso, por lo menos, me parece que está muy bueno poder empezar a rodar ideas en el tiempo que viene, porque se vienen momentos de importantes definiciones y mucho trabajo a nivel de la universidad, en particular es lo que más me interesa, la visión académica con respecto a todo esto. Y en ese sentido, y es una pregunta que te hago y hago para todos, digamos, es que por un lado siento como que es muy injusto o muy, o es un enfoque posible, entre otros, el pensar el tema de la Big Data o de los macrodatos desde el punto de vista de los datos personales, como haciendo mucho énfasis en datos personales, y ahí entra un problema, porque desde un punto de vista, por ejemplo, está una actividad que es la anonimización o de identificación de los datos, bueno, que puede prevenir que una persona no sea identificada o reidentificada. Pero de todas formas, lo que no se puede prevenir con eso es que la persona o el grupo de personas similares a esa persona sea manipulado. Entonces, a mí me parece que hay una perspectiva que es importante tener en cuenta, que es el grado de manipulación que se puede realizar de grupos y de personas a partir de la información, más allá de que las personas no sean identificables directamente. Es decir, no importa quién es, pero sabemos qué es como persona y sabemos cómo manipularla. Eso me parece que es uno de los ejes que hay que tener muy claro, porque si partimos digamos, de la base de la definición de dato personal y entramos mucho en la parte técnica de cómo hacer para que no se reidentifique a la persona, nos perdemos, me parece a mí, esa otra parte que es muy importante y me parece que es uno de los riesgos mayores. Y lo otro que quería también preguntar y, bueno, compartir, digamos, es la duda que me persigue y que me parece que está bueno que la sociedad uruguaya empieza a trabajar, y es justamente esto que tú decís, que los datos personales no pueden ser tratados desde el punto de vista legal como una propiedad en el sentido habitual, digamos, pero por otro lado está el tema, digamos, de que sí es cierto que ciertos beneficios en la salud se podrían lograr solo a través de que la gente pudiera responsablemente y con libertad ofrecer información y datos. Entonces, me parece que ese balance es un balance que, por lo menos, me parece muy interesante la experiencia que está haciendo Brasil con el centro que está en Bahía, se llama SIDAX, donde en realidad los investigadores básicamente nunca acceden a los datos para nada y solamente acceden a respuestas sencillas y muy simples a preguntas científicas. No tienen algoritmos, no tienen cómo generar, por ejemplo, una manipulación de las personas muy directa, simplemente tienen respuestas bastante sencillas, y me parece que todo eso es una cosa en la que hay que avanzar muy rápido en Uruguay. O sea, tenemos que tener capacidad de propuesta, porque si no, se van a generar situaciones muy de desencuentro, digamos. Era eso que quería comentar y también preguntar sobre otras perspectivas sobre el tema Big Data e inteligencia artificial. Ah, bueno, no son preguntas, son afirmaciones inteligentes como siempre, perdóname la banalización. Eso, ¿no? O sea, manipulación, claro, ¿no? Tiene que ver con la autonomía.
por un lado, tiene que ver también con lo que dije, con la cultura de los datos. O sea, el derecho puede ser algo, la técnica puede ser algo, pero importante es aumentar el conocimiento y la cultura de los datos. Y esto vale también en la segunda afirmación que hiciste, ¿no? Porque la ofrenda de informaciones, mientras hablaba, pensaba a un tema quizá distante, pero a menudo en bioética se ponen cosas distantes que luego se ve la cosa parecida como la donación de sangre, ¿no? La donación de la sangre es un problema enorme en Italia, que hay regiones donde no tiene sangre y sería bueno que se obliguen. O sobre el trasplante de órganos, la legislación italiana impone a todos que no digan que no, que sí, que son donantes, ¿no? Así que también es un tema interesante esto de la ofrenda de informaciones. Otro tema es la cooperación. El reglamento habla también de eso, y no solo el reglamento, la cooperación internacional de los datos, y sobre todo en la investigación científica. Pero bueno, eso, Horacio, lo hablamos cuando nos veamos para hablar como... es un tema de dos asados, ni uno es suficiente. Gracias, Horacio. Ahora voy a hacer una pregunta que me hizo por privado el doctor Pedro Montano, que es abogado y profesor en Derecho Penal, que preguntó las historias clínicas que tienen, él dice que las historias clínicas contienen datos íntimos, y cómo se protegen los datos que surgen de las historias clínicas electrónicas en Europa. Ah, bueno, la pregunta es, aquí también, no quiero huir de la respuesta, pero es un mundo. O sea, también eso, o sea, el registro clínico electrónico es un mundo que el marco general del reglamento, pero, digamos, contestarte aquí, Pedro, perdóname, sería imposible. Pero también eso me gustaría, de verdad, quizá aún más del otro, profundizarlo. Perdona que escape de la respuesta, pero es un temón. Así que esto no son 5 asados. Así que no puedo contestarte así porque sería ir demasiado profundizar el tema que lateral conectado con el tema, pero bueno, nos hablamos en privado, digamos. Perdóname si escape de la contestación, de la respuesta. Muchas gracias igual, ¿eh? Gracias a ti, Pedro. Perdóname. Ahora Javier Sancho. Bueno, bien. Primero, muchas gracias por la exposición. Yo tenía dos preguntas, o una pregunta y un delirio ahí que quería expresar. Primero, la pregunta tiene que ver con si hay una finalidad, tiene que ver como en la previa del GDPR, ¿no? Y de este proteccionismo hacia los ciudadanos que se expande para otras cosas, ¿no? Yo leía que en realidad, como para la mayoría de las empresas, es mucho más sencillo tener un solo lineamiento de protección, de tratamiento de datos, ¿no? Y no uno para ciudadanos europeos o para territorio europeo y otro para el resto del mundo. En realidad, lo que están haciendo muchas empresas es como ayornarse a la legislación europea, por más que no les cabe a veces, ¿no? Entonces, si hay una intención, quizás al redactar la ley, de lograr como una ley única mundial de tratamiento de datos, o simplemente responde a un interés de protección de sus ciudadanos europeos, nada más. Y el delirio que es algo que estoy mascando como hace tiempo, que tiene que ver si al hacer como estas consideraciones particulares, ¿no? en ciertas condiciones a las decisiones tomadas en base a algoritmos, ¿no? por inteligencia artificiales, no le estamos como dando cierta como si no le estamos atribuyendo ciertas cualidades que quizás las inteligencias artificiales no tienen, porque en realidad en la clínica siempre, porque fue el ejemplo que diste, siempre se toman decisiones en base a algoritmos, ¿no? Por más que el algoritmo a veces sea muy sencillo y sea solamente un cartel que está pegado en la pared de la reanima, ¿no? Es un algoritmo y lo aplicamos, o a la hora de decidir si un paciente tiene criterio de internación o no, también, como que aplicamos esos algoritmos, y me pregunto como en qué nivel de complejidad de algoritmos es cuando tenemos que decir, no, a partir de ahora sí tenemos que tomar ciertas
consideraciones particulares porque, bueno, ¿por qué? Porque se escapa del entendimiento del clínico, en este caso yo pienso en la clínica particularmente, ¿no? Pero bueno, como en qué momento la complejidad del algoritmo amerita esa consideración particular. Bueno, te contesto a la primera, a la segunda quiero hacerte una pregunta a vos, pero bueno, sobre el enfoque del reglamento europeo hay varias posibilidades de respuesta. Una que puede ser un simple neocolonialismo del siglo XXI de Europa, ¿no? Puede ser también interpretado como eso. Así que es un reglamento que quiere ser global. Yo no pienso necesariamente eso, pero bueno, hablo por mi parte, siendo europeo con amor por Uruguay, pero bueno, siendo más europeo. Yo pienso que el reglamento tiene el desafío por el hecho que la protección de los datos en una sociedad global o es global o no existe. O sea, permitir que el hecho que yo soy uruguayo, la ley se aplica en Uruguay, pero luego si me voy a Paraguay no tengo ninguna protección y me voy a Paraguay hoy no significa irme a Paraguay, significa entrar en Paraguay por la computadora, banalizando, ¿no? Y así que la protección o el global no existe. Así que se puede interpretar como el neocolonialismo, como dije también durante mi charla, pero se puede interpretar como tiene un enfoque que quiere conquistar el mundo, ¿no? Por un lado este reglamento, pero digamos, quiere conquistar el mundo porque la única forma de tutelar a sus ciudadanos. Y también puede ser también un momento de discusión con la Unión Europea, porque por ejemplo, una cosa que no profundicé, ma toda la cooperación internacional que impone, que directamente e indirectamente impuesta por reglamento, en alguna forma propone un diálogo entre Unión Europea y mundo, ¿no? Así que la veo, digamos, positiva. Sobre el algoritmo, sí entendí bien tu reflexión, pero bueno, si no me lo explica. ¿Hasta cuándo, qué obligación tengo de decir al paciente que estoy decidiendo que su decisión está tomada por un algoritmo? ¿No? Cioè, ¿hasta qué nivel de tecnicismo? Buena pregunta, si es esa, si la entendí bien. Digo bien, Javier, ¿esa es la idea? Sí, básicamente sí, eso. Eso. Claro que, digamos, desde siempre, si hablamos desde los médicos de la Grecia antigua, ¿no? De Epicuro, digamos, ¿no? Digamos, claro que los médicos se basan en el algoritmo simple, ¿no? Así que es claro que tiene razón, una pregunta muy inteligente. Y cuando però la decisión está tomada enteramente por una máquina, donde no entra la decisión médica, no entra la que Marianela llamaría las emociones también del médico, ¿no? O sea, también eso. O sea, también las emociones entran en una toma de decisión clínica. Las emociones en el sentido juego la palabra racional del término, ¿no? No los sentimientos, ¿no? Como hablamos con Marianela. Y eso aún creo que el algoritmo no lo puede hacer. Y así que yo creo que cuando el algoritmo sea un algoritmo sin emociones, para jugar con esta palabra, es un algoritmo, repito, no vetado por la ley, sino un algoritmo en que tengo que hacer tomar conciencia al paciente que la decisión está tomada sin emoción. Eso es el tema. Así en este caso, tengo que hacer un consentimiento. Espero que te contesté. Sí, sí. Está bien, claro. No, una cosa, o sea, claro, el consentimiento, asumiendo siempre que el consentimiento está, ¿no? Que sería como la explicación particular de esta decisión la tomamos a través de este algoritmo y no como el juicio clínico, ¿no? Sí, claro, o sea, el consentimiento base de la decisión clínica es un consentimiento añadido, quiero decir, cioè no un consentimiento general sobre la decisión clínica, sino un consentimiento específico sobre el hecho que esta decisión clínica ha sido tomada exclusivamente utilizando un algoritmo técnico. Eso, son como si fueran dos apartados, dos firmas, banalizándolas. Bien, y en el mismo sentido de los algoritmos, Laura Lafón había consultado sobre, en el caso de que la decisión sea tomada por un algoritmo, ¿quién sería el responsable por las consecuencias que se llevan a cabo, digamos, por esa decisión? Ese es un artículo, también es otro temón, pero el responsable del tratamiento la toma toda, ¿eh? O sea, se la toma toda la responsabilidad. O sea,
él, digamos, junto con el encargado, el delegado, todo, pero en este caso, respuesta secca es el responsable del tratamiento. Bien, ahora Mariana Barcia, también de la Unidad Académica de Bioética. Bien, gracias. Bueno, Dario, muchas gracias, la verdad, que me parece que fue bien completito todos los comentarios, pero cada uno, creo que cada diapositiva es para un Ateneo de esto. Me quedaron muchas cosas que me gustaría profundizar en algún momento sobre la idea de proteger desde el diseño, ¿no? Y de pensar los riesgos en todo momento, y no que venga después al final a decir, bueno, ¿es ético o no es ético que yo le dé estos datos a determinada persona? Sino ya desde el diseño previo, eso. Me voy a desviar un poco de lo que quería plantear por esto último que están hablando de la relación clínica, que me parece que a veces hay como una falsa ilusión de la objetividad, y que los científicos andan siempre corriendo atrás y poniéndose en esa neutralidad y objetividad, y lamento informarles que ni siquiera creo que la inteligencia artificial parta de una objetividad, ¿no? Porque es algo subjetivo desde la información que le vamos cargando. Probablemente haya menos sesgos o elijamos qué sesgos usar, pero creo que no existe eso. Y entonces, lo que yo me pregunto, esta ilusión de que un escáner pase por encima de una lesión y la pueda diagnosticar, ese tipo de cosas, creo que tenemos que pensar si el nivel de precisión, de especificidad, podría realmente valer la sustitución de la relación clínica, ¿no? De estar frente a un profesional capacitado, persona, con el cual yo mantengo una relación a lo largo del tiempo, y que en un momento me va... esto de pensar, no sé, que haya como hubiera una balanza en la farmacia, una cámara que yo pueda pasar, entonces me diga, no sé, carcinoma epidermoide, me parece que creo que no valdría la pena llegar a eso realmente. Creo que la inteligencia artificial puede llegar a ser un dato más para la clínica, ¿no? Algo que yo usar esa información como uso otros estudios para clínicos, ¿no? Esto por lo que venían hablando, y me daría para seguirlo conversando mucho rato, pero lo concreto es si, algo importante, si esta forma de regular, ¿no? que expusiste, de alguna forma no cambia, y esto es un tema epistemológico capaz, no cambia la forma de generación de conocimiento, ¿no? Hay un cambio en el paradigma de formación de conocimiento, esto de que los datos están en un lugar y ¿cuál es ahora el paradigma? El hegemónico no aplica mucho acá, ¿no? No sé qué te parece. Pero respondeme, Dario, no me digas que no. Está muteado, Dario. El micrófono apagado tenés, Dario. Sí. Perdón, muchas gracias. No, no son preguntas, son reflexiones muy inteligentes. O sea, me gustaría charlar, no de contestarte, ¿no? No son para contestar esas cosas. Intento, digamos, sobre la protección desde el diseño por defecto es genial, ¿no? O sea, existe desde un tiempo, no la inventó un señor ahora, pero es muy inteligente porque te obliga a un cuidado, ¿no? Ético, digamos, como justamente dijiste, y digo, no lo sabía, no, tenía que saberlo. Eso. Sobre el hecho de la ilusión del examen, que un examen con escáner te pueda resolver una lesión, quizás sí, pero no sabemos, Mariana, a dónde llegamos. O sea, no podemos saberlo eso. Y sobre todo, dónde llega la percepción de eso. O sea, cambiando de tema, el auto sin conductor era una quimera, no sé cómo se dice en español, o sea, algo de imposible para llegar, ¿no? Ya está, ¿no? Y paso los controles del aeropuerto sin hablar con nadie ahora, porque te reconocen todo, todos saben quién eres, dónde vas, y a lo mejor, y también con escáner de termómetro y si tiene coronavirus, ¿no? Así que no sé hasta dónde podemos llegar.
el legislador, así como el bioeticista, así como el técnico, así como el médico, así como el abogado, todos tenemos que prever exactamente como la protección desde el diseño, ¿no? Y así que ese es un poco el tema. La última sería imposible contestarte, la hablamos de verdad. Tengo más asado yo que todo Uruguay, pero la última reflexión, aquí también no es una respuesta, es una discusión compleja, digamos. Bien, y después Silvia me escribió que quería hacer un comentario, me escribió por privado, así que tenés la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo estoy aprendiendo todo esto de los Big Data y en realidad lo mío es la epistemología, básicamente, y la bioética, y entonces desde ese lugar quería comentar esto. Creo que en relación con lo que dijo Marianela y Horacio, creo que tenemos dos posibilidades de aproximarnos a esta cuestión de los Big Data, dos por lo menos. Una que es desde dentro, es decir, aceptando esta propuesta, aceptando este modo de generar y producir conocimiento, y entonces a partir de ahí, que es un poco el camino que toma siempre la bioética, acepta como dado inevitable un modo de producción de conocimiento, una epistemología de base, y empieza a normatizar, a regular, y entonces aparecen esas figuras no tan minuciosas, tan burocratizadas, burocratizantes, con letra chica, que si nos fijamos es el modelo del contractualismo moderno, ¿no es cierto?, del contractualismo de la modernidad, o podemos mirarlo un poquito de afuera, ¿no? Cuando lo miramos un poquito de afuera, creo que aparecen estas cuestiones, como decía Horacio, bueno, ¿qué mecanismos de biopoder está habilitando este modo de producir conocimiento? Vamos a pensar que esto es como una matriz inevitable. No sé por qué la gente suele pensar que el desarrollo epistemológico de un saber, de una disciplina, es algo que tiene una dinámica propia. Nosotros vamos corriendo atrás tratando de acomodar ética y jurídicamente las cuestiones, pero nosotros construimos conocimiento y nosotros elegimos las modalidades de construcción de conocimiento. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad es mucho más profunda. No es nada más que la responsabilidad del médico tratante por las decisiones, porque si no siempre ponemos la decisión como la responsabilidad, perdón, en el último eslabón, ¿no? Cuando yo tengo al paciente ahí sentado. Ahora, ¿qué lugar le vamos a dar a esta ciencia de datos, un poco lo que decía Marianela, en un modelo de atención integral de la salud? Creo que esa es la cuestión, porque si no, estamos como haciendo especificaciones técnicas cada vez más sofisticadas y muy interesantes, si estoy fuera del país, si no estoy fuera del país, pero me parece que el debate, más que bioético, yo diría biopolítico que nos debemos, es ¿no? ¿Qué lugar le vamos a dar? ¿Y qué lugar le vamos a dar? Muy conscientes. Se te apagó el micrófono, Silvia. Perdón, fue sin querer. No, yo decía, ¿qué lugar le vamos a dar a esta matriz de producción de conocimiento muy conscientes de las complicidades estructurales que tiene, ¿no? De las complicidades estructurales también con un modo de operar del mercado y con la desterritorialización de las empresas y bueno, y esta cuestión también de la reducción de la persona a un conjunto de variables que pueden ser procesadas, cuantificadas, compradas, vendidas, cedidas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pensaba eso, cómo hacer esa ponderación biopolítica, muy consciente de las complicidades que a mi entender tiene este modo de producir conocimiento, que no es desechable por sí, pero el lugar y de qué valores lo investimos. Creo que esa es la pregunta. Y después me parece que después viene la cuestión de las normatizaciones y reglamentaciones, porque si no, nos quedamos con esos tecnicismos, pero la pregunta de fondo no sé cuándo, me parece. Me encantó escucharte, ¿no? Yo siempre digo que el derecho llega por último. Claro. Sí. También por razones, digamos, culturales, porque imagínate hacer una ley como esta, cuánto tarda el Parlamento, ¿no? Hacerla, ¿no? Así que el derecho llega por último, y también justamente llega por último. El derecho positivo específico llega por último.
la educación llega primero. No hay otra forma. Sí, me gustó mucho tu razonamiento sobre biopolítica, por supuesto. ¿Por qué llegamos a eso? En mis láminas, aunque fuera veloz, yo hablaba de modelo de sociedad. Eso es el tema. O sea, es el modelo de sociedad, el derecho llega último. Ese es el, así que interesantísimo lo que decís. Yo digo siempre, el derecho llega por último para reglamentar específicamente un tema. Pero el derecho ya está, porque el derecho es la sociedad misma, hay las cláusulas generales. Yo tuve, junto, me gusta nombrarlo acá, junto con Giovanni, tuve otro maestro, que es Stefano Rodotà, que es un bioeticista, inventó la privacidad en Italia, en años que no se imaginaba ni siquiera cosa fuera, y la bioética, también, la reflexión bioética. Y también él en 1966 planteaba que el derecho tiene que utilizar las cláusulas generales para que se puedan aplicar a todos los hechos. Así que estoy de acuerdo contigo, el problema es político, biopolítico, antes que de derecho, pero el problema es que el derecho ya existe porque el derecho tiene cláusulas interesantes y útiles para enfocar los temas nuevos. Así que muy interesante, Silvia, me gustaría seguir hablando del tema mucho y aprender mucho de eso. Muchas gracias. Sí, es muy interesante también, bueno, ver cómo compatibilizamos estos dos niveles, digamos, ¿no? Sí. Compatibilizarlos, pero sabiendo, siempre con conciencia de dónde nos estamos ubicando, ¿no? Sí. Porque no es cuestión de enfrentarlos, sino decir, bueno, qué aceptamos, qué no, y Sí. creo que además eso tampoco se puede dejar librado de un algoritmo y un punto de participación ciudadana en las decisiones, que me parece que ahí ya es donde, ¿no? El límite último de estas decisiones en base a algoritmos de pronto, ¿no? Gracias, de verdad, muy interesante. Bueno, nadie más me hizo preguntas por el chat, nadie levantó la mano. Si no hay más preguntas, bueno, nada, Hugo y Delia, si quieren hacer el cierre. Eso yo, así que Hugo, que es el anfitrión principal, termina. Nada, agradecerle especialmente a Dario por haber compartido con nosotros, a todos los que estuvieron, y es muy bueno que se haya grabado esto porque creo que es un material bien interesante la presentación y también los comentarios muy interesantes que han surgido, que abren espacio para seguir trabajando todos estos temas. Así que nada, muchas gracias. Lamento que sea en periodo de COVID, que todas las interacciones son así, a través de la computadora, pero bueno, por lo menos hay interacción. Exacto, y luego la fisicidad está. Estoy en Montevideo, así como estuvimos juntos. Sí, así. Hugo, el micrófono. Sí, señor. Yo también quiero, bueno, no solo te agradecer a todos los que estuvieron y en particular a Dario, pero también a toda la gente que se acercó y que participó con intervenciones que muy importantes. A mí me encantó la actividad. Cuando la discutimos, pensamos, bueno, que era un tema taquillero, importante, que no tenía cómo salir mal. Pero me parece que se dio un poco eso, por lo menos a mí me abrió una cantidad de perspectivas muy importantes. Me da muchas ganas de hablar, tal vez esos asados que prometió Dario puedan tener lugar, y también puede ser que en este mes que está hagamos alguna otra actividad de esta, o incluso cuando se vaya a Italia, que la diferencia tenemos que ser tanta, también podamos hacerlo, ¿no? Pero yo pienso que este es un tema, como decía Horacio, que la universidad tiene que trabajar mucho, tiene que pensar mucho. Por eso yo me felicito por la diversidad de los planteos que se vieron, ¿no? Que permite una visión amplia, crítica, y bueno, y con disposición para pensar y para construir en este tema. Así que bueno, de que nos estamos viendo pronto, parece. No, muchas gracias, Hugo. No,
temas salieron, así seguro Francés ha tomado unos temas que hayan sido tomados, ha sido elegido, pero bueno, me pongo con mucho gusto a hipotizar ya otras reuniones, bien acá o bien desde cuando estoy en Italia, aunque la situación en Italia está empeorando, así puede ser que me quede directamente en Montevideo hasta Navidad, así que tenemos tiempo. Y eso, pero bueno, soy yo que agradezco a ustedes porque me dio la posibilidad también de profundizar cosas y también de encontrar amigos que veo. Saludo, perdóneme un momento de televisión, de segunda división, pero quiero saludar a Marcello que está abajo a mi pantalla, que me encanta que esté conectado desde Italia. Y nada, sí, gracias a ustedes, la verdad, gracias a ustedes. Y hasta prontísimo. Ciao Dario. Chao, gracias. Ciao Dario, grazie. Ciao a tutti. Chao.